Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Como cada semana te digo, es un placer para nosotros saber que tú estás ahí esperando que salga la musiquita de Sembrando Esperanza. Sí, muchas gracias, porque cada día gente aparece diciendo: oye, veo el programa, o te veo toda la semana, o cada día, cada semana me ocurre algo así. Una vez en la calle, otra vez en el mercado, o otros más. Sin embargo, yo quiero decirte que si nosotros seguimos aquí por 18 años, es porque tú estás ahí viéndolo, tú y cientos de personas como tú, no solamente en Sanlúcar, sino en el puerto, en Jerez, en Chiclana, en Cádiz, desde Huelva hasta Algeciras o La Línea, se puede estar viendo este programa. Así que muchas gracias a cada uno de vosotros, porque vosotros hacéis posible de que nosotros llegamos aquí. Y sobre todo siempre con un mensaje de esperanza. Hablar de la esperanza creo que sería lo primero que tendríamos que hablar, porque la esperanza prácticamente es, yo diría, como el hálito de la vida. Si yo no tengo esperanza, estoy muerto, así de claro. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema que quizás tú has escuchado mucho ya, y es un tema muy bíblico, es hablar del amor. ¿Qué es el amor? Vamos a intentar, he tomado unas notas y me gustaría leértela. El amor es algo incondicional, primera cosa. Segundo, el amor de Dios es un concepto central en la concepción monoteísta de Dios. En la teología, este amor es atributo divino según el cual Dios desea dirigirse o comunicarse bondadosamente con su creación. Este amor es la perfección de Dios por el cual Él es movido eternamente a su propia comunicación con los hombres. En virtud de la santidad divina, Dios ama a sus criaturas y busca relacionarse con ellas por amor. Escucha esto, por amor a sí mismo, Él quiere relacionarse contigo. Estamos hablando de un verso de Isaías, capítulo 43, 25, que dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios tiene un propósito consigo mismo, o un compromiso, consigo mismo, de amarnos a pesar de todo lo que somos. La Biblia relata que Dios es amor. Si quieres buscar ese texto, te lo digo, está en 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice el texto que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que la esencia de Dios es amor. Seguimos un poco más. Dice, esta es la razones por las cuales muchos no entienden el verdadero significado del amor, porque no conocen a Dios. El amor de Dios es más que un sentimiento, es una entrega, es un sacrificio, es una dedicación, es un perdón, es una corrección, etc. El amor requiere sacrificio, entrega por ese Dios. Por eso Dios entregó a su Hijo por la humanidad. El amor de Dios por nosotros es incondicional y no se basa en nuestras buenas acciones.
Me gustaría dejarte un cachito de canción. No entera para no robar más tiempo, mucho tiempo al programa. Pero sí, un poquito de canción te vamos a dejar de esta canción que vas a escuchar ahora. Amar, amar, amar es entregarse. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Paso a invitar a darle a conocer al invitado que tenemos hoy, que viene a hablarnos del amor. Vale, se llama Pedro Blanco Gómez, natural de Barbate. Barbate. De Barbate. Sí, señor. Muy bien. Natural de Barbate y nací el 14 de julio de 1956. Ya hace unos cuantos años, Pepe. Ay. Unos cuantos años. Posteriormente, por motivos de estudios y de profesión, me trasladé al Puerto Santa María, bueno, donde soy portuense por adopción. Llevo allí ya más tiempo que en Barbate. Claro. Y bueno, pues por mi trabajo como enfermero, pues he ido rotando por hospitales y en otros organismos como la Diputación de Cádiz, en residencias, en centros de acogida infantil y después ya en Diputación llevando temas de residencia. Muy bien. Y ya jubilado. ¿Y ya está jubilado? Ya jubilado. Muy bien. Ya está jubilado. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Por otro lado, tú has estado pastoreando una iglesia allí en el Puerto Santa María, Puerto Santa María. Por 10 años. Sí, aproximadamente 10 años, sí. Fue muy difícil porque tenía que compatibilizar mi trabajo como profesional en enfermería, que yo era supervisor de noche y tenía que trabajar de noche, y después con tantos niños, con tantas familias, tenía que, por empleo, por la mañana trabajar en un laboratorio haciendo extracciones. Llegó un momento que eso fue agotador. Y no solamente eso, sino que muchas veces nos olvidamos de las prioridades. Y en primer lugar, somos esposos y somos padres. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque para los hijos y para la esposa, el hecho de estar ocupado en muchas cosas no es bueno, porque no estás cumpliendo con las prioridades que Dios te ha dado. Así que está bien el hecho de pastorear una iglesia, pero compatibilizar todo lo que es un trabajo, como yo llevaba en turnos de noche y cosas así, es complicado. Llega un momento que te agota. Claro. Te agota. Entonces ya tú tienes que pensar y decir, bueno, yo creo que hay un momento de frenar. De parar y dedicarte a otras cosas. Dedicarte a otras cosas, sí. Exactamente. Así es. Bien, pues una vez ya conociendo esto, Pedro, y además que yo te conozco hace 30 años, si no algo más. Así es que yo lo puedo garantizar que es, bueno, para mí un hombre de honor y de respeto, porque no los hemos visto una vez sola. Bien, vamos a ver algunas preguntitas sobre el amor, sí. Pedro. Dice el texto que Dios muestra su amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Háblanos un poco, defínenos un poco qué es el amor de Dios. Hay algo que nosotros muchas veces no meditamos en ello y nos olvidamos de lo que es la dimensión del amor de Dios. Es decir, nosotros tenemos que pensar en primer lugar que el amor de Dios, el amor con que Dios ama a sus criaturas, es un amor incondicional. Es decir, no depende de nuestras acciones, no depende de nuestro comportamiento, es que Dios nos ama porque Él es amor. Es decir, podemos decir que la genética espiritual de Dios es el amor, y por eso Dios nos ama, independientemente de cómo somos nosotros. Nos ama incondicionalmente.
Y eso es algo que a nosotros nos llena pues, de alegría, ¿no? Saber que Dios no toma en cuenta nuestros pecados, como dice, podemos leer cuando dice, más Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aún cuando éramos pecadores, exactamente. ya Dios nos amaba. Exactamente. Entonces Cristo muere por nosotros, como dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice que Él pasó por alto, aquí está diciendo que Dios ha pasado por alto el hecho de que nosotros seamos pecadores. Y el amor estaba ahí, el amor estaba ahí, y un amor incondicional. Es cierto que Dios puso, yo quiero pensar, a veces pienso más de la cuenta, pero bueno, en este caso creo que puedo ir en línea. Dios dejó en la tierra, digamos, una manera de ilustrarnos cómo era el amor de Dios, o su amor. Dejó una madre, dejó una mujer, dejó un padre, a un marido, o un padre. Es decir, ¿cómo amáis a este hijo? Es decir, conozcan a Dios o no conozcan a Dios, los padres generalmente aman a sus hijos de una manera muy especial. Las madres, como decían algunas, darían la vida por ellos. Sí. Sí. Más Jesús usa una expresión que es interesante. Dice, si vosotros siendo malos, hablándole al hombre, si vosotros siendo malos, le dais a vuestros hijos lo mejor que tenéis. Exactamente. Que no más voy a hacer yo, que soy no malo, sino bueno por excelencia. Perfectamente bueno. Es decir, realmente el amor de Dios es algo que no podemos ni entender. Yo durante mucho tiempo, pues, digamos, cuando te pones a estudiar la Biblia, yo me compré un Nuevo Testamento interlineal de Francisco La Cueva, que era el griego y el español. Entonces, yo en bachillerato estudié griego y sabía leer griego, lo que pasa es que el idioma no me lo sabía entero, entonces necesitaba el Nuevo Testamento y necesitaba lo que era la gramática y el diccionario. Entonces, tú descubres que nosotros en español tenemos para definir todo tipo de amor es una sola palabra, amor. Sin embargo, en el griego, por un lado está el amor agape, que el amor agape es el amor de Dios, que es el amor de entrega total. Ese amor solamente es de Dios. Después está el amor fileo, que se habla del amor filial entre padres e hijos, y después está el amor eros, que es el amor en la pareja, en la pareja. El amor con que la Biblia se dirige, de alguna manera, se dirige a esa característica de Dios, es el amor ágape, el amor de entrega total. Y ese es el amor que nosotros recibimos también los creyentes, porque dice la palabra de Dios que Dios ha derramado su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ese amor está en nosotros, además de todas las cualidades que vienen del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Ya lo tenemos el Espíritu Santo, Cristo que dijo que vendría a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo, que es Cristo de manera espiritual viviendo en nosotros, exactamente. ¿Hay algún amor egoísta? Si se puede llamar amor, ¿hay algún amor egoísta? Yo entiendo que ¿O hay egoísmo en el amor? Yo entiendo que si es el amor desprendido, el amor de Dios es un amor desprendido, no tiene por qué existir el egoísmo, no tiene por qué existir. Ahora, humanamente hablando, lo que se llama amor, normalmente los seres humanos, por naturaleza, somos todos egoístas. Somos todos egoístas. Amamos por egoísmo muchas veces. Exactamente, y amamos buscando en primer lugar nuestro bien, nuestra propia felicidad. Quizás lo hagamos inconscientemente. Posiblemente. Pero es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Nos lleva a eso. Exactamente, es lo que nos lleva a eso. Pero cuando amamos como Dios, con el amor de Dios, ese amor que Pablo define en 1 Corintios 13, dice, lo primero que dice es que el amor no es egoísta. Es lo que dice Pablo. No busca lo suyo. No busca lo suyo, exactamente. No busca lo suyo. Entonces, ese amor lo tenemos ya. Pero lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo es la ayuda para poder manifestar ese amor que ya tenemos. Porque la paciencia tampoco hay que pedirla, porque la paciencia la tenemos ya. Lo que hay que saber es ejercitar esa paciencia. Utilizarla. Exactamente, es utilizarla. Bien, bien.
Ahora, vamos a pararnos hoy a ver a una persona, porque hemos dicho que Dios nos ama, aunque no creamos en Él. Exactamente. Aunque yo no crea en Dios, ni que Dios hizo el universo, Exactamente. ni que Dios me ha creado a mí, yo puedo ser como sea. Como sea. Pero Dios sigue amando. Te ama. Ahí está. Oía la historia de una vez de una familia que todos los hijos, pues uno le salió rana. Y pues, en fin, al final terminó en la cárcel, murió y lo enterraron en el patio de la cárcel. Eso no ocurriría en España, porque en España no enterraba a la gente en las cárceles. No. Pero cuando la anciana fue a morir, le dijo a su hijo, enterradme en el patio donde está mi hijo. Está mi hijo. Bien, quiero decir con esto, hay amor egoísta, que incluso puede ser de los padres, o puede ser de las parejas, o de los hermanos, ¿no? Ahora, el amor de Dios es aquel que no le importa lo que tú hayas hecho, Eso. ni lo que como tú vivas. Eso. Bien, Pablo, que dice, era un hombre de muy mala fama. ¿Cómo era Pablo antes de convertirse? Pablo de Tarso era fariseo, educado en la escuela de Gamaliel, que era lo mejor de los judíos. Lo mejor de Jerusalén, exactamente. La opinión que los creyentes, porque Pablo, a pesar de que hubo varias persecuciones en Jerusalén después del martirio de Esteban, y Pablo fue uno de los que dirigió la persecución contra los cristianos, y no contento con esto, Pablo va a los líderes de la sinagoga a pedir un certificado que le otorgara el permiso para llegar a Damasco y traerse a los cristianos que asistían a la sinagoga de la ciudad de Damasco. En el camino, no sabemos si a caballo o sin caballo, la palabra de Dios no dice eso, Pablo tiene una caída y Pablo se queda ciego y oye una voz, y era la voz de Cristo. Pablo dice que lo vio, porque Pablo, cuando hablaba de sus señales como apóstol, dice, yo he visto a Cristo resucitado, decía Pablo. Entonces Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Dice, yo soy aquel a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dice Pablo. Pablo tiene que ir guiado por aquellas personas que le acompañaban a la ciudad de Damasco en una calle que era la calle recta, o la calle derecha. Bueno, allí estaba Pablo orando y había allí en Damasco un creyente que se llamaba Ananías. Ananías. El Señor le habló en visión, dice la palabra de Dios. Sí, Señor, respondió Ananías. El Señor le dijo, ve a la calle derecha, a la casa de Judas, cuando llegue, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, que era el nombre anterior de Pablo. Y se asustó Ananías. Exactamente. Dice, en este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías no le cabría, la camisa no le abandonaba. Ananías dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. El Señor le habló en una visión. Y eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 16. Entonces le dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Esa era la opinión que tenían los creyentes de aquel tiempo del apóstol Pablo. Es decir, que el apóstol Pablo era un hombre cruel, desalmado, que perseguía encarnizadamente a los cristianos. Entonces, no hizo ningún mérito para que Dios lo escogiera, que ha sido el mayor predicador de la historia. Y durante 30 años predicó por lo que en aquel tiempo era Europa. Prácticamente la cristiandad que tenemos en Europa y en el mundo, fue Pablo el que lanzó. Exactamente. Ahora, hablando un poquito más de Pablo, sencillamente, a veces nos cuesta trabajo pensar que un hombre que era celoso de lo que sería la Torá, cumplidor de la Torá, 100%, no entendiera que la Torá hablaba del amor de Dios, no hablaba de la ley,
y la ejecución de los cristianos. Sin embargo, él lo ve por ahí. Todo el que no sea seguidor de la Torá, hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Era un hereje, hay que Ahí matarlo. está. Es un hereje. Ahora, Exactamente. esto me trae a la memoria historias del pasado de nuestra España y de nuestra Europa, ¿verdad? Los llamados cristianos dedicaron fuerza, energía, dinero y leña contra los cristianos Sí, sí. que realmente seguían no la Torá, que también de la Torá también se quemaron, Sí, pero sí, del sí. Nuevo Testamento. Sí, sí. ¿Cómo es posible? ¿De qué manera el diablo ha usado lo que es la propia religión para deformarnos espiritualmente y llegar a cometer las fechorías que cometía Pablo? Dice que arrastraba a los creyentes y los metía en la cárcel para luego juzgarlo y ejecutarlo, ¿no? Sí. Ese era digamos, el procedimiento que utilizaban en aquel tiempo. Irte a otro país a buscar, ¿no? Exactamente. Ahora, había entonces en aquella fecha, yo no voy a decir nombre ahora, había uno que solamente su nombre hacía que la gente temblara, ¿no? Por su hechoría. Cuando Ananías le dijo al Señor, se llama Saulo de Tarso. Ananías diría, Señor, búscate otro. No me manda a mí, búscate otro que no tengo ganas que me corte la cabeza ya, ¿no? Exactamente. Sí. Realmente. Ahora, y esto íbamos a decir, peor es que San Pablo, no creo que sea tú. Pablo mató gente, persiguió gente, metió gente en la cárcel, lo juzgó a su manera, y todo esto, cuidado, en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos. No estaba hablando en el nombre de él, sino de Jehová de los ejércitos. Tú no eres peor que Pablo. Y si el Señor se preocupó de Pablo y le buscó, pues un día se ocupó y buscó aquí a mi hermano Pedro. Y otro día me buscó a mí. Así es. Y quizás hoy te está buscando a ti. Porque Dios te ama. Dios te ama por encima de todo. Dios no mira ni tu estatus, ni tu formación, ni tu dinero. Dios te ama a ti. Porque tú eres una criatura hecha por Él, creada por Él. Y Dios ama a sus criaturas. Un poquito más. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué es la ley y la gracia? Bueno, si hablamos de la ley, con respecto a lo que es el decálogo, los 10 mandamientos, son unos preceptos. Unos preceptos que todos recordamos, ¿verdad?, que en el monte Sinaí Dios le entregó, repitió de nuevo las tablas, porque todos sabemos lo que ocurrió cuando Moisés bajó del monte, se encontró una orgía, se encontró allí el becerro de oro, tiró las tablas, tuvo que recoger de nuevo las nuevas. Sabemos que esos 10 mandamientos tiene 4 mandamientos que regulan la relación con Dios y 6 mandamientos que regulan la relación con los hombres. De alguna manera, esa ley la dio Dios para que los hombres supieran cómo tenían que relacionarse con Él. Pero dice la palabra de Dios que por medio de la ley no se puede salvar ningún ser humano, porque por la ley lo único que podemos saber es que pecamos, que desobedecemos. Es decir, Santiago dice, con que desobedezcas solamente un mandamiento, eres culpable a toda la ley. Sí, que no hay uno y ya voy por 5, yo voy por 6. Es decir, la ley era para regular la relación con Dios y con los seres humanos. Es decir, la ley, el joven rico, cuando se dirige a Jesucristo, dice, tú conoces los mandamientos. De los mandamientos que el joven rico habla, es de los mandamientos que regulaban la relación con los hombres. Pero no habló de los primeros 4 mandamientos. Es cierto que la ley nadie la puede cumplir. Somos seres, los seres humanos hemos nacido con una naturaleza caída que nos incapacita para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque esa naturaleza tiende al mal. En el momento que Adán y Eva pecaron, desobedecieron el único mandamiento que Dios le había puesto allí en el huerto del Edén, en ese momento hay una separación entre Dios y sus criaturas. Y esa naturaleza caída
No sabemos qué tiempo tardó en que ocurriera el primer homicidio de la historia, cuando Caín asesinó a su hermano Abel, pero esa naturaleza caída se manifiesta ya desde un principio. Se va deformando cada vez más. Exactamente, exactamente. Y es decir, por medio de la ley solamente es que sabemos que somos pecadores. Nadie se puede salvar por medio de la ley. Nadie obedeciendo, Obedeciendo. aunque el pecado principal fue la desobediencia, Sí, sí, sí. para y decir que obedeciendo simplemente los mandamientos no vamos a llegar a ningún No lado. llegamos a ningún lado. Es creer quizá el espíritu de sus mandamientos. Exactamente. Hay una cosa más. Aparte de Saulo de Tarso, que era un... Perdona, Pues, me, sí. me preguntaste sobre la gracia. Sí, La gracia, todos los que hemos entrado, digamos, en la fe evangélica, ¿no? Es decir, nosotros consideramos siempre que la gracia es el medio por el cual Dios nos otorga la fe salvífica, es decir, por el Sí. medio que nosotros creemos en Cristo. ¿Una gracia qué es? Es un don inmerecido. Sí, es un regalo. un regalo. Nosotros no merecemos, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La gracia de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Hombre, la verdad es que todos, por naturaleza, intentamos creernos que somos mejores que el que está al lado. Es decir, por naturaleza, en fin, pero es que la gracia de Dios no nos mira a uno por un lado y otro por otro. La gracia de Dios es general a todos los hombres. Todos los hombres. Dice San Pablo, y tú lo sabes, todos han pecado, por lo cual todos están destituidos de la gracia de Dios o del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer para que Dios nos acepte? Si no es creer en esa misericordia de Dios y ese Exactamente. perdón de Dios, ¿no? Exactamente, es decir, lo que nosotros nos viene a salvar es la fe, y la fe también es la fe que nosotros nos lleva a entender el Evangelio, es decir, la buena noticia, es esa fe es la que nos abre los ojos espiritualmente hablando para que podamos ver a Jesucristo como Dios encarnado, como dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Entonces nos hace ver a Cristo como Dios encarnado, que nace como un hombre perfecto, recordándonos, es decir, lo que era la ley de los sacrificios, ¿verdad? Tenía que ser el primer nacido de una hembra, sin defecto, que era una oveja, ¿verdad? El primer nacido, sin defecto, y era sacrificado por un sacerdote, en primer lugar, por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Es decir, Jesucristo, Él se sacrificó a sí mismo, era el sumo sacerdote, no tenía que morir, no tenía que sacrificar nada por sus pecados porque Él era Él no perfecto. tenía pecado. Él era perfecto, exactamente. Pensando en otros hombres que también era un pecador y Dios tuvo misericordia de él, me quiero acordar de Abraham, por ejemplo. Abraham. Era un mentiroso. El pecado de Abraham no fue solamente la mentira, Fue más el egoísmo. el Y la- disimular lo y que la- no era. Exactamente, y la cobardía. Ese fue el pecado. El egoísmo. Él prefirió que su mujer adulterase con tal de que a él no lo matara. Entonces, él era un egoísta que mintió para ocultar la verdad. Gracias a Dios que no llegó la situación a eso, sino que el personaje este, el político este o el rey este, se dio cuenta de que con Sara no podía hacer absolutamente nada. Y se lo reprocha a Abraham. Se lo reprocha a Qué Abraham. vergüenza, ¿no? Exactamente, qué vergüenza. Y él sería el padre de los creyentes. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, bueno, David, por ejemplo, que hizo salmos tan bellos que ha compuesto David, que compuso David, ¿verdad? David fue el prototipo de un asesino y de un adúltero. Él adulteró con Betsabé, que era la esposa de su capitán Urías, y después cuando ella queda embarazada, para que Urías no lo supiera, pues le mandó al peor de los lugares en la batalla para que la espada de la malecita fuera el que lo matara. Entonces vemos que David era un hombre que estaba en el corazón de Dios. Eso es lo que a mí me emociona. Que esos dos pecados tan graves, cuando él escribe en los Salmos, en el Salmo 51, ¿verdad? El salmo que les llamaban los católicos el Miserere,
Era donde Él manifiesta el arrepentimiento y después la alegría de lo que es el perdón de los pecados. Es decir, Dios nos llama al arrepentimiento. Cuando llegó Juan el Bautista, que Juan el Bautista era un profeta del Antiguo Testamento, aunque esté en el Nuevo Testamento. Está justamente en el proceso de cambio. Exactamente. La primera llamada que hizo, ¿cuál fue? Arrepentido. Cuando Jesucristo llega, ¿qué dice? Arrepentido. Pedro, el día de Pentecostés, cuando él pone de manifiesto delante de sus paisanos que ellos habían matado al autor de la gracia, aquellas personas dice que se entristecen de corazón y le pregunta a ellos, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? No sabían qué hacer para librarse de ese pecado. De ese pecado, exactamente. Y le dijo Pedro, arrepentidos. Y bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de los pecados y vendrán tiempos de refrigerio, dijo Pedro. ¿Qué llamó Pedro? Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, porque cuando los cristianos hablamos de pecado, mucha gente nos lo afean. Es como si nosotros quisiéramos cargar la conciencia de los demás. Yo no te llamo pecador, yo te digo que el pecado es una actitud. La palabra pecado en griego es samartía. Samartía significa errar, no dar en el blanco. Nosotros salimos de Dios y nunca damos en el blanco. Dios reconduce esa situación por amor a nosotros, para que no nos perdamos, y lo hace por medio de Jesucristo. La palabra, el pecado es amartía, pero la palabra arrepentimiento es metanoia. Metanoia, la palabra meta significa campo y cambio, y noia es la mente. Significa un cambio de forma de pensar para cambiar la forma de vivir. Entonces, Dios nos llama a eso. Dios no quiere que nosotros nos sintamos culpables. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es manifestar que por medio de nuestras condiciones necesitamos un arrepentimiento. Que no vivamos toda la vida con una conciencia culpable, sino que nos sintamos perdonados por medio de Cristo, porque no hay otra forma. Él lo dijo así de claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, Él lo dijo. Nadie llega al Padre si no es por mí. A través del arrepentimiento. Exactamente, a través del arrepentimiento. Es decir, nosotros tenemos que reconocer que la vida anterior, antes de conocer a Cristo, no hemos andado bien. Y solamente Dios lo que nos pide es que le pidamos perdón. Que no hagamos sacrificio, no es necesario que nosotros nos apuntemos a ninguna religión, porque las religiones nos van a salvar. Es solamente la fe en Jesucristo. Curiosamente, es interesante pensar. Tenemos una conciencia puesta por Dios en cada uno de nosotros que nos redarguye de este pecado. Exactamente. Es decir, hemos hecho algo mal. Como tú has citado cuando Pedro predica en Pentecostés en el mismo Jerusalén. Le acusó a ellos de haber matado al autor de la vida, al Mesías que por siglos y años estaban esperando, la habéis matado. Pues ellos dijeron, madre mía, pues la hemos liado. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué arreglo hay? Si ellos no preguntan eso, se han quedado con la carga de conciencia, con su conciencia redarguyéndole que hemos matado toda la vida. Cuando le preguntan a Pedro, bueno, mira, oye, reconocemos, la hemos liado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque solución se puede buscar. Digo, arrepentido. Sí. Vamos a ver, de alguna manera, el arrepentimiento es un descargar la culpa en la persona de Cristo. En el vicario, Cristo. Señor, lo hice, perdóname. Descargamos nuestra culpa en Cristo. Ahora, yo por fe creo que Dios me ha perdonado la falta que he cometido. Pero Pepe, perdona, mucha gente piensa que solamente los pecados pasados, no, son perdonados los pecados pasados, presentes y futuros. Cristo derramó su sangre por todo y cada uno de nuestros pecados. Es decir, nosotros, y ya cuando Primera de Juan dice que aquel que comete pecado, que lo confiese, porque Cristo, es decir, por medio de la sangre nos limpia de nuestros pecados y de la maldad que nos lleva a cometerlos. Es decir, ya la sangre de Cristo es provisión para todos nuestros pecados, para cada uno de todos los pecados que nosotros vayamos a cometer a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra. Entonces tenemos que confiar
habrá cristianos a lo mejor que en un momento dado de su vida, y no por eso quiere decir, porque hay personas que piensan que hay pecados por los cuales nosotros podemos perder la salvación. Y eso no es cierto. La salvación es un don de Dios y es para siempre. La única forma de no tener salvación es rechazar, digamos, a Jesucristo. Es decir, si tú rechazas la única vía de salvación, pues bueno, ahí te queda. Ahí te quedas, ya no tienes otro recurso. Entonces nosotros, no hay pecado grande ni pecado pequeño que nos haga perder la salvación, aunque haya confesiones que crean que tú puedes perder la salvación. La salvación es para toda la eternidad. Curiosamente hay unos textos, el apóstol Pablo es muy claro en ese tema, cuando habla de que si hemos creído en Jesucristo, Cristo nos ha aceptado como hijos suyos. Bien. Si somos hoy hijos de Dios, lo vamos a ser para siempre. Para siempre. Para siempre. No podemos ser hijos de Dios un tiempo. Cuando yo soy bueno, me porto bien, entonces Dios me dice, vale, bueno, pero mi padre nunca me pudo borrar del libro de familia, aunque yo fuera un bicho malo. Ni mi padre ni ninguno podemos borrar a nuestros hijos del libro de familia. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y si me adoptaron, yo no puedo borrar, porque yo acepté hacerlo. Vale. Bien, Dios nos ha aceptado como hijos tuyos porque yo le he dicho, perdóname, y me ha perdonado. Desde ese día, yo soy una nueva criatura, dice el texto bíblico, una nueva persona. Ahora, quiero una cosa aquí que anotaba aquí. La salvación no es un premio. No. Yo me porto bien, llegan los reyes, me da carbón o me da el regalo. Si la salvación no es un premio, es un regalo. Es un regalo, exactamente. Hay muchas personas que piensan que la salvación la puedes conseguir siendo una buena persona. Ahí está. Haciendo buenas obras. Es decir, yo tengo que alcanzar un saldo de buenas obras suficiente como para llegar a Dios. Es decir, dice el profeta Isaías, dice que toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Es decir, para Dios son trapos sucios. La única obra, los paisanos de Jesús le dijeron, maestro, ¿cuál es la obra de Dios? Y le dijo Jesús, la obra de Dios es que creáis en aquel que la ha enviado. Es decir, que tenía que creer en Cristo. Esa es la única obra que Dios va a aceptar. Poner nuestra fe en la muerte y la resurrección de Cristo. Porque en primer lugar, el ser una buena persona a los ojos de los demás, porque no siempre somos buenas personas. Las buenas obras, cuando estás tú seguro que por la salvación la van a conseguir. ¿Qué saldo tienes que tener? La religión no te da seguridad. Y de hecho hay confesiones religiosas que te hacen un sepelio, y en ese sepelio es como si estuvieran encomendando el alma de esa persona a Dios. Cuando la salvación se obtiene en vida, no después de muerto. No después de muerto. Así es. Algo más que por aquí. La salvación es un regalo de Dios. Yo un día comentando con una familia que la cual teníamos un estudio bíblico, yo le decía, mira, le compramos un juguete al niño y le decía, mira niño, esto es tu regalo, ¿vale? Pero hasta que no llegue tu cumpleaños, no te lo voy a entregar. Y tú lo pones de arribita, encima de la cómoda o encima de lo que tú quieras. Entonces el niño dice, este es mi regalo. Y disfruta sin saber lo que hay dentro. Se disfruta pensando en el regalo. Mira, ese es mi regalo. Y le dirá al amigo, ese es mi regalo de Reyes o de cumpleaños. ¿Cuándo el niño va a cogerlo? Cuando llegue su fecha. Es decir, Dios nos ha regalado la salvación. Yo puedo disfrutar hoy de la salvación, claro, porque la veo. Dios me lo ha prometido, yo lo creo. Ahora, ¿cuándo voy a disfrutar plenamente? El día que Dios me diga, Pepe, vámonos, vente para arriba. Vámonos. Y entonces yo voy a disfrutar. Vámonos y a casa. ver en plenitud qué es la salvación. Por fe creemos esto. Exactamente. No es por mandamiento de hombres, ni por mandamiento de religiones, ni nada de eso. Nadie jamás llegará a Dios por sus propios medios. Nadie. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, él dice que somos salvos por la fe, dice no por obra, para que nadie pueda, aquí está, dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dice ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.
pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso es Efesios capítulo 8, versículos del 2 al 10. Es decir, y es muy claro, es muy claro. Pablo tuvo una revelación de Dios perfecta y le aclaró perfectamente, porque Pablo cuando escribe es que se muy torpe para no entenderlo ni asimilarlo. Es curioso que, perdón, las buenas obras que Dios quiere que hagamos son las que Él tiene preparadas. Ahí está. Desde antes. Ahí está. Sí, que hoy tengo la oportunidad, o lo que sea, o alguien se me ofrece para que le ayude en algo. ¿Por qué no pensar que esa buena obra que yo voy a hacer ahora, ayudarte a ti para arrancar el coche, por ejemplo, no es algo que Dios preparó de antemano? Sí. No que yo, porque soy bueno, voy a ayudarle a Pedro a arrancar el coche. No, que Dios preparó. Eso es. Entonces, Dios tiene un programa hecho para cada uno de nosotros. Así que vamos adelante. Y vamos a ir ya pensando en el final del programa, porque el reloj anda demasiado ligero. Dios preparó un tiempo, con mucho tiempo atrás, Sí. a cada uno de nosotros para una función. Pablo, curiosamente, vuelvo otra vez al primer hombre, Dios le escoge y mira que era malito Pablo. Era muy travieso. Sin embargo, lo coge para que lleve el evangelio a cientos y miles de personas. Curioso. A cientos y miles de personas. Curioso, en 30 años no había medios de comunicación, no había medios de transporte como existen hoy día. Y sin embargo, la predicación de Pablo llevó el Evangelio prácticamente a medio mundo. ¿Sí? En la zona de influencia judía, allí no lo aceptaron mucho, porque Pablo iba a ser apóstol de los gentiles. Lo escogió para ello. Exactamente, para los gentiles. Iba a ser el apóstol. El gentil era el que no era judío. O se llamaban también en aquel tiempo griego, ¿no? Sí, nosotros seríamos gentiles en el sentido en aquella época. Exactamente, porque no teníamos la creencia de los judíos. Entonces Pablo, fueron 30 años de mucho trabajo, mucho sufrimiento. Como le dijo a Ananías, dice, le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mí, le dijo Jesús a Ananías. Y al final parece que murió sacrificado también. Probablemente decapitado, según la tradición, probablemente decapitado, pero se mantuvo firme en todo momento. Mantuvo la fe. Mantuvo la fe. Contra vientos y mareas. Así es. Bien, la gracia es un don inmerecido. Eso también es interesante. ¿Me merezco yo que Dios me condene con lo buena gente que soy yo? Esa es una pregunta. Es una pregunta que hace mucho a la gente. Dice, yo nunca le he hecho nada malo a nadie. Y tú piensas que esa persona tiene un criterio sobre sí mismo un criterio mejor de lo que realmente esa persona es. Es decir, porque nosotros, como decía antes, tenemos como una voz interior que nos reprende cuando estamos haciendo algo malo. Esa voz interior, esa es la ley natural, le dice Pablo, que nos reprende o nos premia según lo que hagamos. Un día estaba hablando yo con una persona, conocido, y estábamos hablando de eso. Y esa persona decía, porque yo no le he hecho nunca mal a nadie, decía esa persona. Yo no he matado, yo no he robado. Piensan que lo peor es matar o robar. Y yo siempre me he portado bien con la gente. Y yo tuve un gesto que no sé si lo tenía que haber hecho. Yo le di la mano, digo, enhorabuena, he conocido a la primera persona perfecta de la historia. De la Claro, historia. de la historia. En este momento esa persona se quedó hacia un poco hacia atrás. Yo no soy perfecto. Digo, bueno, pues ya está. No eres perfecto. ¿Por qué? Porque en esta vida hay cosas donde has errado. Es decir, yo no te estoy acusando. Yo no te acuso. Porque mi misión no es acusar, mi misión es proclamar cuál es la salvación. Pero también recordar a las personas que esa salvación es necesaria porque nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos y Dios nos la da como un regalo. Exactamente. Querido amigo, como siempre digo, eso, el reloj, estos no paran y funcionan demasiado rápido. Quiero ir terminando. Dios muestra su amor. Dios te ha demostrado que te ama. Dios te ha demostrado de que su amor por ti es eterno, inquebrantable.
El amor de Dios por ti, sencillamente, no es alterable en absoluto. Dios no va a pensar que porque tú seas mañana un bicho malo, Dios te va a dejar de amar. Ningún padre deja a los hijos de amar, o madre. Dios que es tu padre, Dios que te formó en el vientre de tu madre, Dios que te dio la vida que tú tienes hoy y que estás disfrutándola. Dios te ama. De tal manera, y este es el colmo de los colmos, de tal manera, hasta tal punto, podemos decir, llegó Dios en amor o en amor por ti, que no le importó sacrificar a su propio hijo por ti. Sí, a Dios no le importó sacrificar a su propio hijo, haciendo a su hijo, a Jesucristo, culpable de todas tus culpas y de las mías y de las de Pedro. Todas esas culpas las puso sobre Jesús. Y Él murió en la cruz y sufrió por todos los hombres, porque todos los hombres habíamos pecado y hemos pecado. Y Él, la cruz, llevó tus culpas, las penas que tú te merecías, todo lo que tú te merecías y yo me merecía, cayó sobre Cristo. Esto yo lo voy a creer por fe y lo creí hace mucho tiempo por fe. Yo confío en que el día que Dios me llame, Jesucristo con su sangre me diga, pasa. Porque la sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. No sé cuál es tu esperanza en todo esto, cuál es tu criterio en todo esto, pero yo te aconsejo que busque a Dios, a ese Dios que te ama, no ese Dios que se impone, no ese Dios de obligaciones, no ese Dios de leyes, no, un Dios que te ama por encima de todo. No importa lo que tú seas, no importa lo que tú creas, Dios te sigue amando. Cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y Dios te va a perdonar de tus pecados. Sí, eso es nuestro consejo, quizás nuestro mensaje de esperanza hoy para ti. ¿Vale? Pues, Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Se nos hace corto a vosotros y a las personas que estén viendo este programa, ¿verdad? Me gustaría dejar un versículo solamente. Adelante, venga. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, dice en el versículo 9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, es decir, ya somos justos, no hay pecado, ya somos justos, dice, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Esa es la seguridad que tenemos los creyentes. De que somos hijos de Dios y Dios no va a condenar a sus hijos. Exactamente, así es. Ya condenó a Cristo a morir en la cruz, por lo cual no va a cargar dos veces la culpa de... ¿no? Jesús dijo, consumado es. Ya está, se acabó. Pues querido amigo, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Si tiene... Hoy tengo un libro para ti, mira, qué bonito. Jesús, a ti te llama el libro. Si lo quieres, yo lo tengo para ti. Te lo regalo. Pero llámame, si lo quieres. Y también me queda por allí alguna Biblia. Si tú me llamas, te la voy a entregar. ¿De acuerdo? Solamente haz el trabajo de marcar mi número, que ya aparece por ahí en la pantalla, o si no, por el WhatsApp, pues escrito como tú quieras, hazlo. Y yo te voy a regalar una Biblia y este libro. Solamente me queda este, no sé si encontraré algunos más. Si tengo este, te lo entrego. ¿De acuerdo? Pedro, gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo. A ti por invitarme. Por tus reflexiones en cuanto al amor de Dios. Nada. Que nuestro televidente pues haya podido captar un poco más claro que es el mensaje del amor de Dios por tu palabra. Querido amigo, nos vemos la semana que viene con otro tema distinto, pero siguiendo la misma forma, un mensaje de esperanza para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Jamás podré entender cómo me amaste, sabiendo bien cómo soy, tú me compraste un lugar
nació en tu cielo santo. Es que no merezco tanto, gracias te doy. Amor de Dios, inmenso amor, amor que puedo entregar. Tú me has dado vida nueva y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Deja que ese amor que inunda todo dolor, que calma las tempestades, que apacigua, que llene esta